exposición alusiva al proceso histórico del 9 de octubre de 1820 a cargo del señor Magno Marriott, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. En este momento se han cumplido los 2 puntos primeros previstos. En este momento estamos prestos a escuchar una reseña histórica de la ciudad de Guayaquil por el aniversario de independencia. Lo hará el señor Magno Marriott, miembro de la Academia de Historia. Esto ocurrirá en breves instantes. Señorita Viviana Veloz, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Eckner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, autoridades civiles, militares, de policía y de bomberos de la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas, miembros del honorable cuerpo consular acreditado en Guayaquil, señores de los medios de comunicación, damas y caballeros. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, esa cumbre del talento romano, nos enseña que la historia es maestra de la verdad, maestra de la vida, heraldo de los tiempos, mensajera de la antigüedad. Y la historia nos invita hoy a recorrer un camino a 200 años en el pasado que ilustra nuestra vida en el presente. Entre julio y septiembre de 1820, guayaquileños preocupados por el destino no solo de Guayaquil o del Radiodiense de Quito, sino de la América independiente, deciden constituir una comunidad de patriotas a través de la cual se consiga la emancipación política de la gobernación militar española de Guayaquil. El 1 de octubre de 1820, en la casa del general José de Villamil y Llorí, se congregan varios guayaquileños y surgen las figuras de Antepara, Febres Cordero, Letamendi, Urdaneta, Escobedo. Estos hombres toman la decisión heroica en ese momento de enfrentarse al poder español y proclamar la emancipación política entre el 3, 4, 5 y 15 de octubre de 1820, no más. Y se discutió si era necesario esperar auxilio del general Bolívar o del general San Martín. Se decidió que no, que Guayaquil iba a constituirse en el soporte para el general Bolívar en el norte y el general San Martín en el sur. Y en efecto, en la noche del 8 a la madrugada del 9 de octubre de 1820, una vez que estos hombres han logrado la adhesión de los cuarteles de Guayaquil, el escuadrón de caballería Daule, las fuerzas sutiles, etcétera, al amanecer del 9 de octubre de 1820, hoy hace 204 años, una vez que se ha consumado aquella madrugada la decisión del pueblo guayaquileño de destruir su vinculación con el poder político español, a las 10 de la mañana del 9 de octubre de 1820, en la casa consistorial donde hoy se levanta el Palacio Municipal, congregado el pueblo guayaquileño, se elige jefe político al doctor José Joaquín de Olmedo y jefe militar al coronel Gregorio Escobedo y Rodríguez de Olmedo. Se proclama la independencia a través de un acta, documento cardinal que establece por primera vez, en el territorio de la Real Audiencia de Quito, un concepto único de soberanía política. Guayaquil proclama su vinculación, su ausencia de vinculación política de España y su vinculación con la libertad. Se está estableciendo un hito de absoluta decisión y capacidad política para tomar decisiones. Los guayaquileños. El acta es un documento sustancial, ciertamente, pero no es el único. Consumado el 9 de octubre de 1820 como un hecho definitivo, en el cual Guayaquil ha proclamado su emancipación política, es verdad que el último gobernador español, Vivero y Salavarría, y el último vicegobernador, Benito García del Barrio, han sido derrocados, depuestos. Hay un nuevo jefe político, un nuevo jefe militar, escogidos por el pueblo guayaquileño.
El 10 de octubre de 1820, el doctor Olmedo, a través de un bando que reparte a caballo por todo el territorio de Guayaquil, todos los partidos de Guayaquil, como se decía en el siglo XIX, lo que es la actual costa ecuatoriana, convoca a un acto único y desconocido en ese momento, como era la elección de diputados al colegio electoral. La razón de ser del colegio electoral, es básicamente crear un nuevo país, un nuevo Estado en América del Sur. El reglamento electoral establece que el pueblo guayaquileño, este pueblo compuesto por todos los habitantes de la actual costa, excepto Esmeraldas, van a elegir diputados que van a congregarse en Guayaquil entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820 en un cuerpo legislativo, antepasado a la Asamblea Nacional, el Colegio Electoral. El mismo día 10 de octubre de 1820, Febres Cordero, Letamendi y Urdaneta constituyen la División Protectora de Quito, un ejército constituido por jóvenes guayaquileños, cuyo objetivo militar era marchar a Quito, capital de la Real Audiencia, y proclamar la independencia de Quito como capital de la Real Audiencia, y consumar una independencia política que surge en la costa y avance hacia la sierra. En efecto, aquel octubre de 1820, celebradas elecciones por primera vez en el territorio de la Real Audiencia de Quito, el pueblo escoge sus diputados, se congregan en Guayaquil estos 56 diputados y en 3 días elaboran un documento, el Reglamento Provisorio de Gobierno. Artículo 1 del Reglamento Provisorio de Gobierno: Guayaquil es libre e independiente. Artículo 2. Guayaquil se declara en entera libertad de asociarse a aquel gran grupo político que considere. Se establece una Junta Triunviral de Gobierno. Se elige como integrantes de la Junta a Olmedo, a Jimena y a Roca, y el doctor Francisco de Maros como secretario de la Junta. Se establece la existencia de un ejército, la División Protectora de Quito. Se crea un país, en definitiva, la provincia libre de Guayaquil, toda la costa ecuatoriana excepto Esmeraldas. Este país va a subsistir hasta julio de 1822. En consecuencia, o la primera consecuencia del 9 de octubre, es la creación de la provincia libre de Guayaquil. Un régimen republicano, democrático, participativo, institucional. No reconoce la monarquía de Fernando VII, pero tampoco reconoce a poderes extranjeros, al general Bolívar y su Colombia gloriosa, o al general San Martín y su ejército de los Andes que estaba en el Perú. No, Guayaquil es dueño de su destino. Guayaquil es libre por la voluntad de sus hijos, que ha constituido un país, un nuevo Estado en América del Sur, la provincia libre de Guayaquil, que existirá hasta julio de 1822, cuando el propio colegio, el segundo colegio electoral, incorpore Guayaquil a la República de Colombia. Asimismo, la División Protectora de Quito, este ejército de jóvenes guayaquileños, sufrirá su bautismo de fuego el 9 de noviembre de 1820 en Camino Real, cerca de Guaranda. Su primera derrota en Huachi, cerca de Ambato. Una segunda derrota en Tanizagua, el 3 de enero de 1821, también cerca de Ambato. Regresará a Guayaquil y ya con el auxilio del general Sucre en mayo de 1821, seguirá nuevamente el derroche de sangre generosa guayaquileña en las batallas de Coneo, Yaguachi Viejo. Un segundo Huachi, regreso a Guayaquil, reconstitución del ejército y de ahí marcharse a Pichincha. Es decir, Guayaquil no solo tuvo legisladores independientes como efecto del 9 de octubre, no solo se creó un país, la provincia libre de Guayaquil, de un régimen republicano, democrático, participativo, soberano por excelencia. Guayaquil también, con su juventud, pagó una cuota de sangre contra el ejército español en los campos de la costa y la sierra ecuatoriana actuales. Entonces, el aporte de Guayaquil es inconmensurable. Quito y Cuenca dejaron de ser españolas y pasaron a ser colombianas. Cuenca se incorporó a Colombia el 11 de abril de 1822. Quito el 29 de mayo de 1822. Guayaquil no. Guayaquil absolutamente independiente y libre, soberano, dueña de su destino, entre octubre de 1820 y julio de 1822. Entonces, los fundamentos de la democracia ecuatoriana, de la participación política ecuatoriana libre, independiente, están aquí.
en Guayaquil, en lo que hoy es la costa. Gracias. Y esos aplausos generosos de vosotros creo que también merecen ser destinados a la memoria de estos hombres que hace 204 años nos legaron independencia en sentido político, técnico, administrativo, filosófico, espiritual. Estos hombres que crearon un país, la provincia libre de Guayaquil. Estos hombres que crearon el reglamento provisorio de gobierno, una constitución política de 20 artículos. Estos hombres que forjaron lo que hoy es, de una u otra forma, la América del Sur. Ya existía Colombia, el Río de la Plata, Chile, el Paraguay, sí, porque también existió un pequeño país llamado Provincia Libre de Guayaquil. Y ese pequeño país, no pequeño por su extensión territorial, sino grande por su contribución a la libertad del continente americano, con instituciones no monárquicas, sino republicanas, se encuentra aquí en la ciudad de Guayaquil, heredera de los hombres de octubre. Honorables legisladores, damas y caballeros, que el 9 de octubre de 1820 prevalezca y permanezca en la memoria de los ecuatorianos, en la historia de la cultura ecuatoriana, como el hito sustancial en el cual se fundamenta nuestra democracia contemporánea y en el cual brilló y brillará siempre el legado de estos hombres de octubre, valientes y decididos, que contra una estructura adversa lograron derrotarla, lograron estructurar una nueva realidad, lograron forjar no solo lo que 10 años después será el Ecuador, porque primero fue Guayaquil, en 1820, el Ecuador nació después, en 1830, 10 años después. Entonces, esta ciudad próspera y esta costa ecuatoriana próspera, fruto y fuente de libertad, con su legado inmortal, democracia, soberanía, independencia, libertad, que hoy fundamentan el Ecuador actual, el Ecuador nuestro Ecuador. Estos grandes principios de la ciencia política que surgieron del talento de Olmedo, de Francisco, de Marcos y Crespo, de Antepara y Arenazas, en fin, de los hombres de octubre, que el legado de estos hombres permanezca no solo en el presente, sino en la construcción de un futuro, de un Ecuador que nos merecemos todos. Señores legisladores, señora presidenta, damas y caballeros, por su atención, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces esta reseña histórica de la ciudad de Guayaquil por el aniversario de independencia a cargo de Magno Marriott.